De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Cecilia Díaz hablando sobre su inicio en la literatura, cómo es su proceso de escritura y qué le inspira. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario en la voz de Anne Levinson, quien te cuenta sobre los errores al autopublicar. Y en la columna Reco, Joris Peñate te recomienda la saga Fotografías que contiene los títulos Bora Bora y Cala Carbó para que puedas agregar a tu biblioteca. ¿Me acompañas? Bienvenida Cecilia Díaz al podcast Boca en Boca. Es un placer tener una poeta en el espacio para conocer un poco más de tu obra e inspiración. Para comenzar, ¿qué te parece si le cuentas a los oyentes sobre lo que escribes y en dónde pueden encontrar tus obras? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cecilia y como decías recién, yo les quiero presentar este poemario, que es mi primer libro llamado El sentido de la ausencia. El sentido de la ausencia lo escribí a mediados del 2022 aproximadamente, pude publicarlo a principio del 2024. La verdad es que es algo muy loco porque no me imaginaba poder llegar a publicar un libro y haber llegado hasta esta instancia es como algo muy grande para mí, es un gran logro. El sentido de la ausencia cuenta una historia de amor, de desamor, de encuentros, de amores pasajeros. eh, Tiene un montón de cositas que son mías, en realidad propias de mi historia personal, de mi vida personal. El libro lo pueden conseguir por mis redes sociales, por mi Instagram, que es cecilianatalia.díaz. En ese mismo Instagram hay un link donde se dirige a una cuenta de Mercado Libre, donde lo pueden comprar para poder hacer envíos también, perdón, a todo el país. Desde Mercado Libre, ingresando ahí, bueno, lo pueden adquirir y si hacemos envíos a todo el país o si no también, bueno, yo soy de Tucumán, las personas que viven en Tucumán, los envíos los hago yo, tengo ejemplares yo, hay ejemplares en editorial también, así que de ese modo lo pueden adquirir. Otro de los medios también donde pueden conseguir el libro es mediante la página de Llama Blanca, que sería Llama Blanca Editorial. Ese es su Instagram. Ese Instagram también redirige a la página oficial del editorial donde también pueden adquirir y donde también pueden comprar haciendo envíos a todo el país. Siempre me ha dado curiosidad la metodología que usan los escritores de poesía a la hora de crear un libro. En tu caso, ¿cómo fue que el poemario El sentido de la ausencia evolucionó desde sus primeros borradores hasta el momento en el que se publicó? Esta pregunta me remonta mucho al año 2022, cuando comencé a escribir este libro, que la verdad es que de un primer momento no me imaginaba que podía llegar a escribir un libro, que podía llegar a publicar en realidad, y fue un momento muy difícil en un proceso de duelo que tuve que atravesar y, y quería volcar todo eso en, en una hoja. Era como, no sabía cómo expresarlo, no sabía cómo contarlo, no podía, quería soltar eso que tenía adentro y de repente empecé a escribir y en un momento tenía 10 escritos, eran relatos, mini relatos. Se lo mostré a una amiga y una amiga me dijo, ¿por qué no lo publicás? Y le digo, no, son muy poquitos, no me parecías, lo veía como muy lejano. Y un día me senté en la computadora, me puse a escuchar música, estaba muy triste, con un dolor muy grande adentro mío, y me puse a escuchar música y de repente empecé a escribir. Y cuando me puse a leer los primeros escritos, les empecé a dar forma de poema. Creo que la poesía es la mejor forma que puedo expresar mis sentimientos, lo que me pasa o lo que me pasaba en ese momento cuando llegué a escribir este libro. Aunque el proceso de escritura de un poemario difiera de una novela o un cuento, debe existir un momento en el que quien la escribe diga, es el momento de compartirlo.
En tu caso, ¿cómo fue que decidiste que el poemario estaba listo para ser compartido con el público? Creo que fue en el momento donde también pude cerrar un capítulo en mi vida. Como les decía, si bien esto fue como un proceso de duelo que tuve que atravesar, fue un momento donde yo, al releerlo, dije, bueno, hasta acá llegué, creo que esto es lo que quiero mostrar, esto es lo que viví, esto es lo que me pasó. Y, y bueno, y en ese momento lo leí, de nuevo lo leí 2, 3 veces y dije, no, no tengo más nada que agregar, esto es todo. Y, y me di cuenta también, al leerlo de nuevo, es que contaba toda una historia. O sea, todo este libro, a través de los poemas, contaban una historia y cada poema también contaba un pedacito de historia de lo que me iba sucediendo a medida que pasaban los días. Y también se nota mucho en este libro cómo fue avanzando también mi proceso. Los primeros poemas de la ausencia de la que hablo, de esto que se perdió y que nunca más va a volver, y los últimos poemas, como también esta reconstrucción mía, este avance que voy teniendo, es como que todo va entrelazado. Este, y bueno, en ese momento cuando dije, bueno, esto es todo lo que quiero mostrar porque esto es lo que me pasó, lo que viví, es ahí cuando dije, lo voy a publicar y comencé a contactarme con muchas editoriales, empecé a enviar mails y de las editoriales que me contestaron, bueno, con la editorial Llama Blanca fue con la que me quedé porque la que más me convenció es una editorial muy cálida y la verdad es que me gustó mucho su manera de trabajar y juntos con la editorial pudimos hacer la edición, darle forma a algunos poemas, algunos en forma de relatos, y, y así es como fue surgiendo. Mi memoria viaja a los únicos poemas que alguna vez he leído, que son 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Y lo que atraviesa todo el libro es el amor y la pérdida. En tu caso, ¿cómo seleccionaste los temas que abordás en el sentido de la ausencia? El sentido de la ausencia está dividido en 3 partes. La primera parte se titula El sentido de tu ausencia, donde expreso el sentido que yo le encontré a la ausencia de ese amor que antes era de a dos y que ahora era solo mío, de cómo fue todo ese proceso, ¿no? Desde que ese amor se fue perdiendo hasta desaparecer, de cómo lo viví y de cómo fue, ¿no? El paso a paso de cómo esto se fue terminando. Entonces habla mucho sobre esa pérdida, sobre la ausencia de esa persona que ya no va a estar más. La segunda parte se llama Reconstruyéndome, que es toda una reconstrucción del alma. Es cuento un poco entre poemas cómo yo fui reconstruyéndome paso a paso, cómo avanzaba, cómo volvía a retroceder y así volver a avanzar, cómo de a poquito, ¿no? Iba reconstruyéndome, iba sanando heridas, iba comprendiendo también muchas cosas. Entonces, la segunda parte es como muy linda porque es un florecer y la tercera parte se llama Amores Pasajeros, que cuenta también un poco esto de volver a empezar, de volver a empezar con otra persona. Entonces, de cómo yo fui avanzando en estos días de libertad, le decía yo, ¿no? De esos amores que iban apareciendo en mi vida y que eran amores fugaces, amores pasajeros. Cuenta un poco sobre cómo yo fui aceptando de que esta persona ya no iba a estar más y que yo tenía que avanzar en mi vida y brindarme o abrirme al amor nuevamente. Particularmente, lo más cerca que he estado de escribir un poema, aunque no tiene la misma estructura, es escribiendo canciones. Siempre han fluido las letras de mí. En el poemario El sentido de la ausencia, ¿cuál fue el poema que más te costó desarrollar? Hay 2 poemas que me costó escribir, no en el sentido de no saber qué poner, sino cuenta mucho de todo lo que pasé, entonces cuenta mucho con detalle mi experiencia, entonces
a medida que iba escribiendo era como revivir también un poco de de lo que me había pasado, de lo que había sucedido en ese momento. Entonces fue difícil. Estos poemas, uno se llama Mi última carta de amor y el otro Lo que mi corazón no puede gritar. Mi última carta de amor es el último poema que escribí de la primera parte del libro. Y como te decía recién, fueron difíciles de escribir en el sentido de tanto detalle y tanta cosa que contaba, que revivir esos momentos es duro. Entonces, no me demoré, la verdad, mucho en escribirlo, sino más bien en procesarlo y poder llegar a escribir otro, porque después del primero que escribí, que es Mi última carta de amor, entonces no podía avanzar, me quedé ahí por un tiempo hasta que pude procesar ese escrito y después poder avanzar quizás a otro. Era como, bueno, me detuve un tiempo para poder procesar eso y después seguir avanzando, pero fueron difíciles porque fue revivir muchos momentos. Entonces, esos son los que más me costaron. Continuamos con la entrevista a Cecilia Díaz luego del espacio literario. Espacio literario. Errores al autopublicar. Autopublicar es un acto de libertad y también de muchísima responsabilidad. Cada vez más autores deciden tomar las riendas de su obra y publicarla sin esperar la validación de una editorial tradicional. Pero en ese camino, empoderado y valiente, también se cometen errores y muchos podrían evitarse. Hoy quiero hablarte de algunos de los más comunes, no para que te frenes, sino para que te prepares mejor. Número 1. Publicar demasiado pronto. Este es el más frecuente. Terminas la historia, corriges un par de veces y ya quieres verla en Amazon o en físico, pero el entusiasmo no reemplaza al proceso. Tu historia merece un descanso, una revisión profunda, una lectura ajena. Apurarse puede costarte lectores. Número 2. No invertir en una corrección profesional. Aquí suele surgir la frase, pero no tengo la economía suficiente para afrontarlo. Y es muy comprensible, pero si expones tu obra al mundo, necesitas que esté lo más pulida posible. Una mala ortografía, diálogos mal construidos o errores de estructura pueden hacer que un lector no vuelva. Busca opciones accesibles, hay correctores que trabajan por capítulos, por etapas o incluso en trueques, pero por nada del mundo saltes este paso. Número 3. Diseñar la cubierta no es solo una imagen bonita y tipografía prolija. Debes tener un criterio editorial. Es una promesa visual de lo que ellos encontrarán dentro y muchas veces se hace con una aplicación rápida y gratuita, una foto bonita o una idea romántica. Pero una portada poco profesional o que no represente el género te juega en contra. Pide ayuda, estudia portadas de tu género, asesórate. No hace falta gastar una fortuna, pero sí tener criterio. Número 4. No conocer el mercado al que quieres llegar. Publica fantasía, pero no sabes qué libros se están leyendo hoy. Escribes romance, pero no sabes qué clichés están saturados. Sin duda, publicar no es solo crear, es también investigar y entender tu lugar en el ecosistema literario. Número 5. Pensar que publicar es el final. Este es el error más grave cometido por escritores autopublicados o noveles. Es solo el comienzo, después viene el trabajo invisible, que es difundir, hablar de tu libro, aprender sobre marketing, encontrar lectores, sostener tu voz. Y eso requiere constancia, creatividad y paciencia. Número 6. Que no tengas un plan. A veces publican sin saber cuándo, cómo, dónde ni para quién. Armar un pequeño calendario, tener textos listos para redes, preparar la hipnosis, armar una estrategia mínima de lanzamiento. Todo eso ayuda. No necesitas ser experta ni experto en ventas, solo tomártelo en serio. En resumen, autopublicar puede ser una experiencia hermosa, pero como toda experiencia real, incluye errores, frustraciones y aprendizajes. Que no te asusten, que no te detengan, solo que no los repitas por falta de información.
Prepárate, aprende y si te lanzas al mundo literario por cuenta propia, hazlo con las herramientas correctas y la cabeza clara. Tu voz lo merece. Dejando un poco de lado tu poemario, el sentido de la ausencia, quiero enfocarme en el detrás de escena de un escritor de poesía. ¿Cómo ha influenciado la retroalimentación de los lectores en tu proceso de escritura? A mí me gusta mucho la poesía. Yo encontré particularmente en la poesía una linda forma de poder expresarme, eh, algo muy liberador para mí. Si bien pude leer novelas, pude leer otros textos narrativos, pero encontré eso en la poesía. Una manera de expresarme donde me siento más cómoda, donde siento que puedo brindar quizás algo bueno de mí. Pude leer otros textos, pude leer algunas novelas, otros textos narrativos, pero me inspiré mucho, mucho en la poesía porque al gustarme también leí como más poemas, ¿no? Nombrabas hace un momento a Pablo Neruda y la verdad es que, bueno, la historia de Pablo Neruda fue como una gran inspiración para mí. Lorena Pronsky también, Jorge Luis Borges, fueron como grandes inspiradores en esto que pude comenzar a escribir en el sentido de la ausencia, porque también era como, bueno, a partir de la lectura y a partir de lo que eh, me nutría, podía yo también poder saber expresar lo que yo sentía. Todo autor autopublicado, sin duda, no solo debe escribir, sino promocionar su obra sin importar el formato o género. En tu caso, ¿cómo gestionas el tiempo entre una cosa y otra? Antes de publicar el libro, lo que yo hacía y aún sigo haciendo es leer poemas de otros autores y subirlo a mis redes sociales, a Instagram y a Facebook. A partir de eso me di cuenta que la devolución de la gente era buena. Entonces, una vez publicado el libro, lo que hice, y bueno, y sigo haciendo, es leer también poemas de mi libro. Por aparte de eso, yo sigo escribiendo y he seguido escribiendo. Entonces, lo que suelo hacer es leer un poema de mi libro y también leo escritos nuevos que están fuera del libro. También es una manera de promocionar, por decirlo así, eh, lo que escribo y también mi forma de expresarlo y cómo yo le doy ese sentido a ese poema. Entonces sí, bueno, esa es una manera también de hacerlo, ¿no? De leer en mis redes para la gente escritos nuevos y escritos de mi libro también. Cuando se decide autopublicar la obra que con tanto amor hicimos, nos enfrentamos a ciertos desafíos. ¿Cuál fue el mayor desafío, el que más te costó enfrentar? Uno de mis desafíos más grandes fue la mirada del otro, más que nada de mi familia, porque siempre fui una persona muy reservada, de, de no contar lo que me pasaba, mis sentimientos, vida. Y yo sabía que al publicar este libro, mi familia iba a leer, descubrir cómo yo realmente me sentía, porque en el libro cuento con mucho detalle muchas de las cosas que me pasaron, muchas de las cosas que hice, muchas de las cosas que sentí. Entonces, creo que fue también un poco la demora en la publicación, sabiendo de que ellos lo iban a leer y que muchas personas lo iban a leer, pero este desafío de decir, bueno, van a poder descubrir lo que realmente soy a través de este libro. Entonces fue un gran desafío eh, poder mostrar y que ellos sepan qué es lo que sucedió realmente y cuáles son mis sentimientos desde lo más profundo. Siempre le hago esta pregunta a escritores de novela, por lo que me da mucha curiosidad saber qué consejo puede darle un poeta a un colega que quiera publicar su poemario de forma independiente. Les diría que se animen, que no tengan miedo, que la poesía es una forma muy bonita y muy linda de poder expresarse. Todos tenemos nuestras maneras, nuestras formas de darle sentido a eso
que escribimos y cómo queremos expresarlo. A veces un poco la comparación detiene, que particularmente por ahí me pasaba esto de decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, lo escribo de la forma correcta. Y la realidad es que no hay una cierta forma correcta, sino que es la manera en que yo le doy el sentido a lo que quiero decir y a lo que quiero expresar. Entonces, animarse también a, como te contaba recién, a la mirada del otro, porque a veces un poco detiene esto, ¿no? De decir qué dirá el otro con respecto a lo que yo escribo y de la manera en que escribo. Entonces, es eso, animarse a poder hacerlo. Es una forma muy linda y muy hermosa de poder expresar lo que sentimos. Continuamos con la entrevista a Cecilia Díaz luego de la columna Reco. Hola, hoy les quiero hablar de Yanir Gab, la conductora del podcast de Boca en Boca. Ella comenzó con el formato en julio del 2024 y la primera entrevista que transmitió fue a Merlin Félix, una autora del género romántico que siempre hace reír, llorar y amar con sus historias. Yanir también es escritora y define su género como de fantasía urbana y varios más de sus subgéneros. Sus obras tienen tinte de suspenso, terror y ciencia ficción. Ella siempre se ha visto atraída por lo oscuro y al principio catalogó su multiverso de vampiros como surrealismo porque lo paranormal lo relacionaba con fantasmas, espectros y demonios. Entonces no sintió que sus vampiros ingresaran en ese catálogo, por lo que lo colocó en surrealismo urbano. Sin embargo, siguió investigando y no conforme se encontró con que los vampiros estaban en fantasía y así decidió ubicar sus historias en esa rama. Hoy precisamente les hablaré de una dupla buenísima de su autoría que está dentro de ese mundo de fantasía vampírica de nuestra conductora. Son 2 libros. El primero se titula Bora Bora. Aquí nos presenta a Mora y Javier. Les informo que desde el primer capítulo comienza el misterio, lo que los mantendrá tan enganchada como a mí. Mora se encuentra con Javier poco después de descubrir sus habilidades, las cuales no domina totalmente. Inician un noviazgo que la llena de angustia porque hay una presencia extraña que no logra identificar y que la irrita cada vez que aparece, desestabilizándola y haciéndola dudar de todo. Le toca sincerarse con Javier, quien siente un gran alivio ya que es un vampiro igual que ella. Él le promete protegerla, pero ella descubre que esa presencia está en contra de su relación, porque cada momento que intenta disfrutar con su novio, él la interrumpe o la atormenta cada noche que duerme a su lado. Es tal la afectación que ella siente con esas apariciones que Javier comienza a preocuparse, también buscando ayuda para averiguar todo el origen de ese ser. En el interín se hacen presentes las inseguridades, los celos y medias verdades. Contra todo pronóstico, el amor triunfa y logran cumplir lo que una vez soñaron hablando de un futuro juntos. Se casan, tienen una maravillosa luna de miel y son bendecidos con una bebita adorable que llamaron Alba. Pero no todo es color de rosas. Ya la familia está formada. Sin embargo, deben continuar con el segundo libro que se titula Cala Carbó. Les confieso algo, no lo he terminado de leer, pero sé que será estresante porque Alba desaparece, la bebita de Mora y Javier. Así que sus padres se ven aturdidos, desamparados y solos, aun cuando están rodeados de familia y amigos que quieren ayudarlos. Sin duda, lo que pasa con la bebé los marcará y se jugarán el todo por el todo para recuperarla y hacerle pagar a quien la tenga con todo el peso del universo. Son 2 libros de este universo vampírico que les recomiendo. Están en Best Novelas, una plataforma de paga, pero es súper amigable donde pueden comprar las 2 historias. Les repito los títulos: Bora Bora y Cala Carbó, de nuestra conductora Yanir Gab.
Hasta la próxima. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Hemos llegado a la sección random, 2 preguntas aleatorias para conocer a Ceci detrás de la poeta. Y la primera tiene que ver con literatura. Si tuvieras una cita con 3 personajes literarios, ¿cuáles serían y por qué? Ernesto Sábato, sin duda. Me gusta mucho Lorena Pronsky y Pablo Neruda. Si bien cuando los tres son muy distintos, ¿no? En sus maneras de escribir, me sucede con Ernesto Sábato que cuando era muy chica leí su libro El túnel y quedé fascinada en esa historia, en la forma en que relata la historia, tanto que me sé prácticamente de memoria muchos de los diálogos y muchas de las páginas de ese libro. Yo estudio actuación y me pidieron interpretar un texto literario y yo sin duda elegí El túnel porque me parecía muy fascinante la forma de poder narrarlo con el cuerpo. Eh, me gusta muchísimo y me pasa con Lorena Pronsky y Pablo Neruda, que si bien son maneras muy distintas de cómo abordan la poesía, eh, siento que le ponen mucho corazón y mucho sentimiento a lo que escriben. Y la verdad es que fueron personas muy inspiradoras en el libro que escribí. Y la última, pero no por eso menos importante, si tu vida fuera una novela, ¿cuál sería el título perfecto que debería llevar? Qué difícil poder elegir un título para una novela, pero la verdad es que creo que mi vida es todo un revuelo, así que creo que un buen título para una novela sería Caos. Ese, ese sería uno de los títulos que podría llegar a elegir para una novela que hable sobre mi vida. Hemos llegado al final de la entrevista. Ceci, fue un placer tenerte un rato en el programa, conocer sobre tu poesía, tu forma de escribir y qué piensas sobre otros temas. Agradezco mucho el tiempo que te tomaste para darnos esta entrevista y espero que tengas muchos éxitos con tu poemario, El sentido de la ausencia. Sin embargo, antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los oyentes dónde pueden encontrar tu libro y si gustas también compartir las redes para que te conozcan mejor y sigan. Gracias por participar. Muchísimas gracias a vos, el placer es mío. Esta es una muy hermosa experiencia y una linda manera también de poder contar a los demás sobre mi proyecto, sobre mi libro, sobre la forma en cómo me expresé en él y también cómo fue surgiendo también esta idea de escribir. Así que estoy muy agradecida por este espacio y por este momento. El libro lo pueden conseguir en Mercado Libre. El link de Mercado Libre está en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Mi Facebook es Cecilia Natalia Díaz, Díaz con S, y mi Instagram es cecilianatalia.díaz, también Díaz con S, donde en mi Instagram tengo el link para Mercado Libre y donde también las personas van a poder ver algunos de los poemas leídos por mí y también muchas publicaciones sobre el libro, sobre la presentación y un poco sobre el contenido del mismo. Así que eso, muchísimas, pero muchísimas gracias. Llegamos al final del podcast 99. Quiero agradecer la colaboración de Ann Levinson en el espacio literario, Joris Peñate en la columna Record y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Record Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Nora Wilson compartiendo un poco de su mundo literario. También más consejos sobre literatura y en la columna Record la película Teléfono Negro. Desde boca en boca, te digo adiós. Hasta el próximo podcast.